Ya, ahora sí. Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de examen físico abdominal. Hoy vamos a ver dos temas, examen físico y también lo que viene a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ok, entonces en examen físico abdominal pues vamos a ver las patologías generales. No nos vamos a centrar como que en cada patología en sí, porque para eso van a tener las demás clases. Por ejemplo, cuando hablen de pancreatitis, van a hacer como que una pequeña parte de examen físico. Lo mismo cuando hablen de síndrome estítico, lo mismo cuando hablen de hipertensión portal, ¿no? Entonces, cada tema va a tener su apartado de examen físico, pero vamos a ver así a nivel global lo que sí o sí deberían saber, ¿ok? Ya. Bueno, entonces cuando comenzamos a hablar de lo que vendría a ser examen físico del abdomen, pues debemos encontrar ciertas generalidades, ¿no? ¿Cómo es que el paciente se va a encontrar para yo poder empezar a realizar el examen físico abdominal? Lo ideal sería que el paciente se encuentre en decúbito dorsal, ¿no? Es decir, en posición supina, la cabeza mirando hacia el techo. ¿No? La cabeza sobre una almohada, piernas extendidas y manos a los costados del cuerpo. Nunca encima del cuerpo, encima del abdomen, tocándose, manos a los lados, la almohada sobre la cabeza y las piernas extendidas y rectas, tampoco dobladas, cruzadas, ¿no? ¿Ok? Recordar que nosotros podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes, pero también en 9 cuadrantes. Cuando dividimos el abdomen en 9 cuadrantes, vamos a tener ciertas delimitaciones, ¿no? Por ejemplo, la línea media clavicular para hacer las líneas verticales y para hacer las líneas horizontales, pues vamos a tener el reborde costal y segundo, la parte superior de la cresta ilíaca, ¿no? Entonces, el límite superior horizontal, pues es el debajo del reborde costal y límite inferior horizontal es encima de la cresta ilíaca. Y las dos líneas verticales son las líneas medioclaviculares, tanto derecha como izquierda. Luego, para hablar de los 4 cuadrantes, básicamente nuestro único como que límite va a ser el ombligo, ¿no? Lo que pasa línea vertical sobre el ombligo y línea horizontal sobre el ombligo. Y va a dividir en 4 cuadrantes, que es el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Ok? Pero lo que nos suelen preguntar son acerca de los 9 cuadrantes. Por ejemplo, te suelen decir, ¿qué dolor hay en el hipocondrio derecho, no? Y pues tú, según tus cuadrantes, relacionas que ahí está el hígado, entonces puedes hablar de alguna patología hepática o también, por ejemplo, con la vesícula, piedras en la vesícula, etcétera. Entonces, es importante saber qué órgano se encuentra en cada cuadrante para que también para saber dónde examinarlo, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, te suelen preguntar el vaso dónde se encuentra y tendrías que decir el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y saber delimitar siempre sus 9 cuadrantes es muy importante. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar lo que es el hígado, en el epigastrio vamos a encontrar el estómago, en el hipocondrio izquierdo al vaso. Luego tenemos los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. Flanco derecho es el colon ascendente, ok, tu colon ascendente. El colon transverso vendría a ser el mesogastrio y el colon descendente es el flanco izquierdo. Hasta ahí es fácil, ¿verdad? Igual con el hipocondrio izquierdo ya sabes tu vaso, tu hígado y acá tu estómago, ¿ok? Luego, en las fosas ilíacas, tanto derecha o izquierda, ambos géneros vamos a tener el ciego y el apéndice. Y en la fosa ilíaca, el colon sigmoideo. Sin embargo, en las mujeres también vamos a encontrar el ovario derecho en la fosa ilíaca derecha. Y en la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar el ovario izquierdo. Y bueno, finalmente en el hipogastrio vamos a encontrar la vejiga y útero. ¿Ok? Entonces, esos son los órganos que ustedes deberían saber referente a cada cuadrante por si les preguntan, ¿no? Entonces, como sabemos, nuestro examen físico está dividido en 4 partes, ¿verdad? ¿Alguien sabe o recuerdan cuáles eran esos 4 pasos? A ver, por ejemplo. Inspección, Ajá, muy bien, auscultación, muy percusión, bien, muy bien. ¿Y cuál era el último? palpación, palpación. Palpación, muy bien. Pero este era netamente en el abdominal, ¿no? Porque, por ejemplo, para los otros exámenes físicos como cardiovascular, cardíaco, esto cambiaba, ¿no? ¿Y se acuerdan cuál era la razón por la cual en el examen abdominal se alteraban como que los pasos?
Sí, por los ruidos hidrorarios creo que si hacías antes la palpación podías modificarlos, entonces primero, Modificar. es primero la inspección y luego la auscultación de frente para no modificar esos ruidos hidrorarios. Ajá, muy bien. ¿Y por qué la palpación era el final también, recuerdan? ¿Por qué la percusión no al final? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Creo que tiene que ver con el dolor. Ajá, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien, Daphne. Sí, o no, no era Daphne, creo. ¿Quién participó? Pero muy bien que haya participado, era por el dolor del paciente, ¿no? Porque generalmente cuando te tocan ese lugar donde te está doliendo, pues tú ya no quieres continuar con el examen, ¿no? Y dices, no, no me toques, me duele mucho. Entonces, por eso preferimos que la palpación sea al final, ¿no? Porque saben que, ya lo hemos visto, tenemos palpación superficial, palpación profunda, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones. Entonces, comencemos con el primer paso, como lo dijo su compañero, que es la inspección. No, en la inspección habíamos dicho que básicamente vamos a utilizar nuestros ojos para ver al paciente de una manera general, pero a nivel abdominal. Entonces, lo primero que vamos a ver es la forma del abdomen, ¿no? Que es la morfología. Entonces, vamos a ver si el paciente pues tiene un abdomen plano en la parte superior y levemente abombado en la parte inferior. Vamos a ver el tamaño y la simetría, ¿no? Entonces vamos a ver si básicamente si el paciente tiene un abdomen plano o si tiene un abdomen abombado. Segundo, vamos a ver la superficie, o sea, vamos a ver la consistencia de la piel, vamos a ver los vellos, vamos a ver el ombligo, si está vertido o está en su posición normal, vamos a ver cicatrices, tal vez de alguna cirugía previa, estrías, circulaciones colaterales. A ver, yo creo que ya han llevado esta clase o aún no. Circulación colateral, ¿en qué patología se suele ver, chicos? ¿Asitis Hipertensión o portal. Hipertensión portal. Ajá, muy bien. Hipertensión portal, una de las complicaciones sería la citis y la circulación colateral. Muy bien. Entonces, básicamente es lo que tú vas a ver en inspección, ¿no? La circulación colateral, que es cuando ves esas venas dilatadas en la parte del abdomen, ves como unas arañas, etcétera. Y luego también vamos a ver la piel, como les dije, los vellos. Y el ombligo. El ombligo en la citis, en una citis severa, ¿cómo es el ombligo, chicos? ¿El ombligo está como todos nosotros lo tenemos hacia adentro o el ombligo es hacia afuera? Hacia afuera. De Hacia fuera. afuera, muy bien. Ajá, muy bien. O sea, está evertido, ¿verdad? Y las cicatrices, por ejemplo, si ha tenido alguna operación, es importante ver las cicatrices o, por ejemplo, alguna lesión con arma blanca, etcétera. Y las estrías también, ¿ok? Luego tenemos los que son los movimientos. Podemos observar movimientos respiratorios, movimientos circulatorios, nerviosos, digestivos y fetales. Generalmente esos los movimientos respiratorios sería más para el sistema respiratorio para ver, por ejemplo, cuando hay signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Como los tirajes. Los tirajes a nivel abdominal podemos verlo en las costillas, ¿no? En los tirajes intercostal. ¿Ok? Bueno, ahora segundo punto que debemos ver son las formas patológicas del abdomen. Pues no podemos tener tres tipos de formas patológicas: el abdomen globoso, el abdomen batraciano o batracio y el abdomen en batea. El abdomen globoso es cuando aumenta la presión intraabdominal, entonces se suele haber una protusión y también cicatrices abdominales que pueden formar hernias. ¿Dónde podemos ver a nivel, este abdomen a nivel globoso? De manera fisiológico lo podemos ver en el embarazo, pero de manera patológico el abdomen globoso se encuentra en las tumoraciones intraabdominales, en los quistes del ovario y también en la propia citis. Entonces, por ejemplo, si tú encuentras a un paciente con ascitis en tu examen físico, ¿cómo lo describirías en la inspección? ¿No describirías pues abdomen globoso con ombligo evertido? También evidencia de circulación colateral, ¿no? Todo eso tendrías que describir. Recuerda siempre piel, si hay cicatrices, si hay vellos. Ya, entonces vas a describir la forma del abdomen, vas a describir si hay cicatrices y vas a describir también el ombligo, no te olvides el ombligo. Luego tenemos otro tipo de abdomen patológico que es el batracio o batraciano. Aquí se van a perder los tonos musculares, ¿ok? Los tonos musculares anterolaterales del vientre.
Y esto generalmente puede ser en obesos, ¿ok? También embarazo a término en las multíparas o en ancianos, pero generalmente abdomen matriciano para describirlo en pacientes obesos. Luego tenemos lo que es el abdomen en batea, que es una cicatriz umbilical retraída, donde se pierde el tejido celular subcutáneo y músculos salientes óseos se acentúan. Van a encontrar una piel seca, con pliegues cutáneos, y esto generalmente son en pacientes que están desnutridos, pacientes con neoplasias, con enfermedades avanzadas, entonces sueles ver esa circulación umbilical retraída, el tejido celular subcutáneo, o sea, no entre otras palabras, no va a haber grasa ni músculo, o van a estar muy disminuidos y van a ver una piel de consistencia seca, ¿ok? Y pliegues cutáneos. Ahora, en la inspección también hay signos que van a ser fácilmente vistos por ustedes porque les va a llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos el signo de Cullen, que es lo que van a ver cuando hablen de pancreatitis, ¿no? Que es una equimosis periumbilical, ¿ok? A nivel del ombligo por una lesión capilar y déficit del complejo protrombótico, pero es signo de pancreatitis o necrosis hemorrágica o hepatopatías, pero más lo relacionan con pancreatitis, ¿ok? Ese signo nunca se olviden porque lo preguntan en los exámenes. El signo de Gray-Turner, que es la famosa equimosis, pero en los flancos. Lo que vendría a ser el signo de Cullen es equimosis periumbilical, es decir, alrededor del ombligo. Y lo que vendría a ser el signo de Gray-Turner es en los flancos, ¿ok? Una equimosis, pero en vez que sea en el ombligo, como en Cullen, va a ser en los flancos. Y también lo mismo por una lesión capilar o un déficit del complejo protrombótico. Y también ambos significan la misma patología, que es pancreatitis, necrohemorrágica o hepatopatías. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que ustedes sí o sí deberían ver en su paciente cuando hagan el examen físico abdominal a nivel de inspección y es lo que deben escribir en su relato, ¿no? Que pueden poner la forma, no se olviden, eso es muy importante, siempre poner la forma del abdomen, ver si hay cicatrices de algunas operaciones, estrías, tal vez, pero no suelen ponerlo tanto. Pero lo que sí o sí tienen que poner es la forma patológica, si encuentran signos, el ombligo, si está vertido o no, y la circulación colateral en el caso de pacientes con ascitis. ¿Ok? Y bueno, eso sería por el lado de inspección. Ahora podemos pasar al lado de auscultación. Y aquí, como dijimos, pues es importante porque vamos a escuchar a los ruidos hidroaéreos, ¿no? Los ruidos hidroaéreos, ¿cuál es la frecuencia que deben ser escuchados? De 5 a 35 por minuto. Sin embargo, en los pacientes que tengan diarreas van a estar aumentados en frecuencia e intensidad. Chicos, ¿y cuándo los ruidos hidroaéreos, o cuál sería una causa de que los ruidos hidroaéreos no se logren escuchar? Hay una ausencia de ruidos hidroaéreos. Hilio paralítico. Ajá, muy bien. Cuando hay un hilo paralítico, alguna obstrucción intestinal, ¿no? Los ruidos hidroaéreos suelen estar abolidos, como ustedes dijeron, pero en cambio en las diarreas es todo lo contrario. Va a haber un aumento en la frecuencia de estos ruidos hidroaéreos. ¿Ok? También puedes escuchar los roces de fricción que suceden entre el hígado y también el vaso. ¿Ok? Y los soplos arteriales de la arteria aorta, renal y femoral. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Si pones tu estetoscopio en esta parte, casi superior al ombligo, vas a escuchar a la aorta, en la parte izquierda la arteria renal izquierda, la arteria renal derecha. Es difícil, la que más se logra escuchar es la aorta, pero los demás sí es un poco complicado. Pero también puedes escuchar, por ejemplo, la arteria ilíaca derecha, la arteria ilíaca izquierda, la arteria femoral derecha y arteria femoral izquierda. En tu examen físico en el hospital, pues es muy difícil que te pidan ocultar lo que vendrían a ser las soplos arteriales. Y también debe ser muy difícil escucharlos. Por ejemplo, yo nunca he escuchado un soplo arterial a nivel de abdomen. Entonces, netamente en su examen, por ejemplo, en la práctica, lo que ustedes van a hacer, van a ponernos ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia o ruidos hidroaéreos conservados o ruidos hidroaéreos abolidos. Generalmente se pone eso, ¿ok? Y otra cosa que deben conocer son los
verborismos, que son ruidos intestinales, y estos verborismos son movimientos básicamente de los intestinos al momento que empiezan a impulsar los alimentos. Es como, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado cómo pasa el agua en un tubo, o sea, como una tubería, algo así. Entonces, en vez de que pase el agua, pues en el caso de los intestinos pasa el alimento, ¿no? Entonces, es algo similar el sonido. Indican que está funcionando tu tubo digestivo, básicamente el funcionamiento del tubo digestivo. Entonces, ya, para ir recapitulando y no se vayan perdiendo, en inspección nosotros vamos a ver la forma del abdomen, si hay circulación colateral o no, es cómo está el ombligo, ¿ok? Si hay cicatrices, también podemos ver, por ejemplo, el sistema velloso, ¿no? Entonces, esas son las cosas en inspección. Luego, cuando pasamos a auscultación, lo que nos vamos a centrar son en los ruidos hidroaéreos, ¿no? Si están aumentados, disminuidos o están conservados, porque cada uno de ellos te podrían hablar de distintas patologías. También podrías hablar sobre los barbarismos y los roces de fricción, ¿no? Pero los soplos arteriales también puedes escucharlos, pero no se suelen escribir por lo general, ¿ok? Luego pasamos a lo que vendría a ser el tercer punto, que es la percusión. ¿Ok? Chicos, ¿en qué consistía la percusión? ¿Se acuerdan? Ya habrán percutido, supongo, en el hospital. Los ruidos timpánicos, así, hacerlo así, tac, para ver si suena un timpánico o algo así, tac, un Claro, toquecito, para ver si hay, ajá, o sea, para ver si hay percusión. ajá, muy bien. ¿Y tú cómo percutes? A ver, ¿pones tu mano encima del paciente? ¿No lo pones? ¿O qué dedos pones? ¿Con cuál percutes? Con el índice, creo, tac, un toquecito así, para ver si hay ruido. Ajá, muy bien. ¿Sobre qué dedo? ¿O lo haces sobre el paciente tú? Sobre el paciente, ¿no? A ver, ¿utilizas tus dos manos o solo una mano para la percusión? Eh, la... No se preocupen, mm, chicos, sin temor a equivocarse. Normal, no hay ningún roche aquí. Yo vi que mi doctora lo hacía con una. Con una mano. Ya. Bueno, cada Creo doctor tiene sus recordar. técnicas, pero Creo según recordar, el no, no recuerdo. ya, ok. Según el argente, es con las dos manos, pues, ¿no? Tenemos una mano que va a ser, o un dedo, de, por ejemplo, de tu mano dominante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi mano dominante es la derecha. Y entonces yo utilizo mi dedo percutor, el que va a hacer el sonido es del lado derecho. Pero por ejemplo, en el caso de que ustedes sean zurdos, su mano percutora sería la izquierda, ¿no? Pero en general, por ejemplo, yo soy diestro, entonces mi mano percutor es el derecho. Y mi mano plexímetra, que así se llama, es la que va a ir sobre el paciente, que en este caso es mi mano no dominante, que sería la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, este es el abdomen de mi paciente, ¿no? Ya suponiendo, mi mano plexímetra va a ir encima del abdomen del paciente, ¿ya? Y, o sea, tus dedos nunca deben estar juntitos, porque si no, no podrías percutir bien, van a estar como que separados, ¿ok? Generalmente los golpes se suelen hacer en el dedo medio, ¿ok? En este dedo. Entonces, hay variantes, hay doctores que lo hacen con un dedo, hay doctores que lo hacen con dos dedos, ¿ok? Generalmente, yo personalmente lo hago con dos dedos. Mi doctor también lo hacía con dos dedos, pero también he visto que doctores lo hacen con un dedo. Entonces, en este dedo plexímetro, que es el dedo que está en el medio, empiezas con tus dos dedos de la mano dominante y empiezas a percutir sobre el dedo. Y ahí vas a escuchar los sonidos, ¿ok? Así. Practiquen ustedes. Les voy a mandar un video, igual en el portal que les da la San Martín, ahí en el campus, les ponen como videos. Y esos videos son muy buenos porque te relatan todo lo que dice la gente, pero en un video. Entonces, siempre recuerden que van a utilizar sus dos manos, la mano plexímetra y la mano percutora, ¿no? O sea, el dedo percutor y el dedo plexímetro. Entonces, pones el dedo índice sobre el dedo medio, perdón, sobre el abdomen del paciente y empiezas a percutir, ¿ok? Eso es básicamente. Y los otros dedos van a estar como que levantaditos y empiezas a percutir. Algunos lo hacen así y hay otros que lo hacen así, como en ganchito, ¿ya? Tal vez así se hacen para que no se lastimen con las uñas, porque tus uñas deben estar cortadas porque si no te va a doler. ¿Ok? Y eso es la percusión, ¿no? Entonces vas a utilizar tus dos manos. No sé si se logró entender un poco.
¿no? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, tal cual como dice ahí, la percusión se va a realizar con un dedo que apoya, que es el dedo plexímetro, en este caso sobre el abdomen del paciente, ¿no? Acá vas a poner tus dedos. Ya, uy, qué feo mi mano. Ya, entonces, este va a ser mi dedo plexímetro. ¿Ok? Y entonces va a venir uno o dos dedos, ¿ves? Uno o dos dedos que golpean, que es el dedo percutor. Entonces voy a traer mi mano derecha por aquí y mis dos dedos van a empezar a percutir sobre este dedo plexímetro. Y ahí es donde ustedes van a escuchar el sonido. El sonido predominante de todo el abdomen es, bueno, la mayoría del abdomen, porque hay órganos grandes que sí no se van a escuchar que no se va a escuchar timpanismo, pero el sonido predominante es el timpanismo, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, hay órganos como el hígado, en la parte del hígado se suele escuchar matidez, no timpanismo, pero en lo demás sí timpanismo, por eso se dice que el sonido predominante es el timpanismo. ¿Ok? La percusión va a iniciar desde del apéndice sifoide de manera lineal hasta el hipogastrio y luego a las fosas ilíacas. Se dice que es de forma radiada, o sea, de arriba hacia abajo. Entonces, como les puse esta imagen para que no se compliquen, háganlo así, de arriba hacia abajo. Esa es la manera de percutir el abdomen. Y los órganos sólidos y tumores dan un sonido mate. Por eso el hígado, por ejemplo, da un sonido mate. ¿Ok? Bueno, eso sería lo que deben saber por la parte de percusión. Aquí dice timpanismo abdominal es el sonido normal, que significa un aumento del contenido gaseoso. Luego tenemos el timpanismo en el espacio semilunar o de Traube. La porción torácica del hipocondrio derecho, delimitado por la parte derecha por el hígado, izquierda por el vaso y arriba del corazón por el borde costal, vamos a utilizar que esa porción torácica tiene que haber un timpanismo, ¿ok? Entonces va a estar delimitado por tres cosas, por el hígado, por la parte izquierda por el vaso y arriba por el corazón. Entonces todo ese espacio que está ahí, ese espacio semilunar de Traube, va a estar de manera timpánica, ¿no? Delimitado por tres cosas. Y les preguntan por qué está delimitado el espacio semilunar de Traube, por el hígado, por el brazo y por el corazón. ¿Ya? Entonces, cuando tú delimitas, ahí vas a encontrar lo que es el timpanismo cuando empiezas a percutir. Luego tenemos la matidez desplazante. Ya han llevado, sí, creo que, a ver, no, todavía no la llevan, creo, pero ya la han llevado en teoría, porque creo que ya están acabando con gastro. ¿En qué patologías sueles encontrar matidez desplazable? ¿O en qué patología en sí? Matidez Asitis. desplazable. Ascitis, muy bien. ¿Y en qué consiste la matidez desplazable, se acuerdan? Era, creo que si te ponías, no me acuerdo la posición ahorita, que si el líquido se desplazaba para un lado, creo. Ajá, muy bien. O sea, si te ponías, por ejemplo, de cúbito lateral Sí, derecho, de cúbito lateral, el esa era líquido, la posición. ajá, muy bien. De cúbito lateral derecho, el líquido iba hacia arriba o hacia abajo. O sea, Hacia al abajo lado, por la gravedad, hacia abajo. Ajá, muy bien. Y si te ponías del lado izquierdo, a la derecha, bajaba. pasaba lo mismo, ¿no? Pasaba lo mismo, el líquido hacia abajo. Entonces, esa es la matidez desplazable. Conforme te muevas de izquierda a derecha, el líquido también se va a mover contigo. ¿Ok? Y básicamente matidez desplazable es la presencia de líquidos, que es ascitis. Luego tenemos una matidez fija, que es en los pacientes, por ejemplo, con tumores en la misma vejiga y en las visceromegalias. Por ejemplo, cuando hay una hepatomegalia o una esplenomegalia, va a haber una matidez fija, ¿no? Y en los tumores también. Entonces, ¿qué deben recordar ustedes la percusión? Básicamente lo que suelen escribir es timpanismo y matidez hepática, ¿no? Suelen poner eso en su percusión. Recuerden que la técnica correcta es usar las dos manos, un dedo plexímetro, un dedo percutor, y los sonidos que suelen escuchar es timpanismo por todos los intestinos, por ahí toda esa parte de acá va a ser timpanismo. En el hígado si van a escuchar una matidez. Y también como que hay ciertos límites cuando hablamos de una hepatomegalia y cuando el hígado está muy grande. Pero eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de palpación y las técnicas de enganche. Ok, chicos, ¿y qué más es en percusión? ¿En qué patología es muy importante la percusión? En la citis. Porque en los pacientes con ascitis, pues vas a escuchar lo que es la matidez desplazable, ¿no? El momento de percutir vas a escuchar matidez en la parte inferior del abdomen. ¿Ok? Bueno, eso. Otro de los datos importantes antes de pasar a palpación, vamos a escuchar el timpanismo en el espacio de Traumer. Lo normal es que esté timpánico, ¿ok?
Pero ¿qué es lo normal? Que hay una matidez fija. ¿Y qué significaría que el paciente, en vez de que yo en ese espacio de Traube ya no escuche timpánico, sino que escuche matide, sería o significaría una esplenomegalia, un derrame pleural izquierdo, un agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado o tumores voluminosos en el techo gástrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde es? Acá. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que iba a estar delimitado por tres órganos? El hígado, el vaso y el corazón. ¿Y qué es lo que se tenía que escuchar? Era el timpanismo. Pero, ¿qué pasa si en vez de escuchar timpanismo yo escucho matidez? Entonces vamos a hablar de cualquiera de estas patologías. Puede ir desde una esplenomegalia hasta un tumor voluminoso en el techo gástrico, ¿ok? Si se dan cuenta, básicamente son patologías de los órganos que lo delimitan, ¿no? Por ejemplo, en la esplenomegalia lo delimitaba el vaso. Entonces, si está más grande, pues va a ocupar ese espacio de Traube, entonces se va a escuchar una matidez en vez de un timpanismo. Igual con el derrame pleural izquierdo, el agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado es una hepatomegalia o tumores voluminosos del techo gástrico. ¿Ya? Y luego tenemos otro signo que es el signo de Hoberts, que es la percusión del hipocondrio derecho. ¿Ok? ¿Se acuerdan sus 9 cuadrantes en este lado de acá? Una percusión al hipocondrio derecho. Lo normal es que haya una matidez. Chicos, ¿por qué en el hipocondrio derecho es normal escuchar matidez? ¿Por el hígado? Ajá, muy bien. Tal cual. Muy bien, Rodrigo. Es por el hígado, ¿no? Por el hígado vamos a escuchar matidez. Entonces, ¿qué sería lo normal? Sería escuchar timpanismo. ¿Y cuáles son las causas de poder escuchar timpanismo? Por ejemplo, la perforación de una víscera hueca, podríamos generar un neumoperitoneo, sería la causante de escuchar timpanismo, o la perforación del apéndice o también la perforación de alguna úlcera. Entonces, siempre que se perfore una víscera, podemos escuchar lo que vendría a ser timpanismo en vez de matidez. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que nosotros debemos reconocer de percusión. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o podemos pasar con palpación. Pueden reaccionar si todo está claro, chicos, para saber que me están entendiendo. Ya. Genial, chicos, previo sus likes. Ya. Muy bien, entonces al parecer sí me están entendiendo. Ahora pasemos con lo que es palpación. Lo que siempre suelen preguntar que son los signos, ¿ok? Los signos que deben saberlos sí o sí, que les van a preguntar en medicina atrás cuando lleven gastro. El signo de McBurney, ¿en qué consiste? Es el dolor a la palpación en el punto de McBurney. A ver, chicos, ustedes que ya han llevado semiología abdominal en el hospital, ¿dónde se encuentra el signo de McBurney? ¿En qué parte? ¿Saben sus límites? Ver, ¿algún voluntario? O ya, o ¿saben qué significa que tenga positivo el signo de McBurney? ¿Nadie? ¿Cuál es cistitis? Ya. ¿O cuál Y es fascitis? ahora, ya. Hay dos signos que se parecen mucho, ¿no? El signo de McBurney y el signo de Murphy. Ya, entonces ahí nos podemos confundir un poquito. Igual, gracias. A ver, otro voluntario. McBurney es para apendicitis. Ya. ¿Y sabes cuáles son sus límites? No los recuerdas. Mm, A ver, entonces. Vamos a recordarlos todos juntos, ¿ya, chicos? Encontramos dos signos muy parecidos a nivel de hablar, ¿no? Que es el signo de McBurney y el signo de Murphy. Entonces, suele confundirse mucho. Yo también me he confundido muchas veces. Entonces, hay que aprender a diferenciarlos. Por ejemplo, el signo de McBurney, primero debemos saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos dos límites, que en este caso vendría a ser el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho. Entonces tú ubícate ahora en tu ombligo y en tu espina ilíaca derecha, que es la espina ilíaca anterosuperior. Ya en la parte superior, en esa crestita que tú sientes ahí. Entonces traza una línea imaginaria desde tu ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior derecha, o sea, en tu espina ilíaca superior del lado derecho. Traza una línea imaginaria y divídelo en tres partes, ¿no? En tres partes iguales, ¿ya? Tres partes iguales.
Y tenemos el tercio superior, medio e inferior. ¿En qué tercio se va a encontrar el signo de McBurney? Entre el tercio medio y el tercio inferior o el tercio distal. Entonces, entre estos dos últimos tercios, aquí en el medio de ellos se va a encontrar el punto de McBurney. Entonces, ahí. Ese es el punto de dolor. Entonces, si yo siento dolor a la palpación del punto de McBurney, significaría que el paciente estaría en una apendicitis aguda. ¿Ok? Eso es el signo de McBurney. Tocar o palpar en ese punto doloroso que es el punto de McBurney, que se encuentra entre el tercio medio y el tercio distal. ¿Ok? Ese es el punto de McBurney. ¿Y cómo sé dónde está ese tercio? Entre el ombligo y la espina ilíaca superior derecha. Pongo 3 tercios y entre el último y el medio, entre el medio de ellos, vamos a encontrar el punto de McBurney. ¿Y qué significaría apendicitis aguda? ¿Ok? Otro signo que nos habla de apendicitis aguda es el signo de Bumbler. ¿En qué consiste? Solo básicamente se acuerdan de de sus 9 cuadrantes. A ver, ¿cómo delimitaban las líneas verticales de los 9 cuadrantes? ¿Alguien recuerda? ¿Algún voluntario? Las líneas verticales de los 9 cuadrantes. ¿Cuáles eran como que las referencias para yo trazar estas líneas? La clavícula, La ¿verdad? línea media clavicular. Ajá, muy bien, Alexander, muy bien, Fiorella. Básicamente la clavícula, ¿no? Y como dijo su compañera, el punto medio de la clavícula, o sea, la línea media clavicular, tanto izquierda como derecha. Entonces, suponiéndonos que por acá está nuestra clavícula, por acá está nuestra clavícula, entonces en el punto medio, ese va a ser el límite para yo trazar mi línea vertical. Un poco separado, el otro es un poco separado. Imaginemos que es así. Ya, muy bien. Y tenemos dos líneas horizontales, ¿verdad? Por ejemplo, la línea de por aquí. ¿Cuál sería el punto de referencia? Tóquense ustedes, se lo van a poder tocar. ¿Cómo se llama esa parte? Aquí. ¿Cuál era ese punto, chicos, de referencia? Eso lo relacionado con las costillas. La subcostal. Ajá, el reborde subcostal. Muy bien, entonces acá yo siento el reborde costal en el paciente y eso es mi línea horizontal primera. Y mi línea horizontal segunda, ¿cuál es el límite? ¿Se acuerdan? Límite inferior de la cresta ilíaca. Ajá, el límite superior de la cresta ilíaca, pero sería nuestro límite inferior de nosotros. Tenemos nuestra cresta ilíaca, el borde superior, eso es nuestro límite. Ajá, muy bien. Entonces teníamos aquí pues nuestro, por ejemplo, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, y así tenemos, ¿no? Todos los demás flancos, hipogastrio, entre otros, mesogastrio, ¿no? Hipogastrio, mesogastrio y todo eso. Entonces, nosotros tenemos una fosa ilíaca derecha como izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la fosa ilíaca derecha, es el que se encuentra entre estas dos últimas líneas. Entonces, tenemos aquí. Y ahora, nosotros aquí, ¿qué órganos encontrábamos? ¿Se acuerdan? El ciego y el apéndice. El apéndice. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo tocara, presionara y el paciente grita de dolor justo en la fosa ilíaca derecha? ¿Qué patología estaría asociada? ¿O qué significaría un signo de Blumberg positivo, en otras palabras? Apendicitis. Apendicitis aguda. Muy bien, chicos. Y lo mismo pasa con este límite porque también estaría entre otras referencias en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, recuerden, fosa ilíaca derecha, dolor ahí, podríamos hablar de una apendicitis aguda. ¿Y qué signos son? Signo de McBurney y signo de Blumberg. ¿Ok? Y ahora, el famoso signo de Murphy, que algunas veces lo solemos... eh, a ver, ahora sí, miren este video. Escucha con doble, no, a ver, un toque. Ya. Bueno.
Bueno, esa es la técnica de Murphy o el signo de Murphy. Se realiza presionando el hipocondrio derecho, mientras que el paciente inspira profundamente. Entonces le pides al paciente que inspire y tú lo presionas. Si hay dolor intenso que interrumpe la inspiración, o sea que ves que acorta su respiración o hasta que grita ya por último, es positivo a colecistitis aguda, pero generalmente interrumpe su respiración el dolor. Y eso significa, aquí teníamos nuestro hipocondrio derecho, que acá está el hígado o algo así, nuestro hígado. Y entonces, la presión aquí, al momento de palpar este punto doloroso en el punto de Murphy, que vendría a ser en el hipocondrio derecho, entonces ahí significaría la positividad, eso significaría una colecistitis aguda. ¿Y por qué creen, chicos, que hay una colecistitis aguda si solo está el hígado? ¿O qué otro órgano encontramos ahí? Vesícula. La vesícula, muy bien, ¿no? Entonces los cálculos suelen estar en la vesícula o en el colédoco, entonces una colecistitis aguda en ese punto es obvio, ¿no? Por la presencia de la vesícula. Muy bien, chicos. Ya. Ahora, ¿dónde está? Uy, deme un momento. Voy a compartir la parte de mis apuntes de otras cosas de palpación. A ver, de un momento. Ya. Ahora sí. Entonces, generalmente, por ejemplo, esas fotos las saqué de la Argentes. O sea, cuando hacía mis resúmenes le tomé foto. Entonces, generalmente vamos a palpar dos grandes órganos, como sería el hígado y el vaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos recordado que nosotros tenemos palpaciones de dos tipos, ¿no? La bimanual y la monomanual. La monomanual es cuando solo utilizas una mano y la bimanual es cuando utilizas ambas. Por ejemplo, en la palpación monomanual del hígado tenemos que, por ejemplo, se palpa desde el reborde hasta el reborde costal y si no se palpa el hígado, hacemos que inspire y expire, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palpación monomanual en el hígado podemos tener dos maneras, ¿no? La palpación simple como la palpación en mano de cuchara. Por ejemplo, la palpación en mano de cuchara es que tu mano derecha, porque siempre cuando hablas con el paciente, hablas de su examen físico, siempre es el lado derecho del paciente. Entonces, tú estás aquí y tu mano, en tu mano derecha, ¿no? Empiezas a a palpar lo que vendría a ser el hígado básicamente y lo haces en forma transversal y lo haces como una cucharita. O sea, tu mano lo pones en forma de cuchara y empiezas a palpar el hígado del paciente en forma transversal. ¿Ok? Y, oye, y cuando hablamos de la otra forma, que es la forma simple, la monomanual, se palpa desde el reborde costal y si no se palpa el hígado, hacemos que inspire. Entonces, subimos desde acá, subimos poco a poco y cuando ya llegamos hasta el reborde costal, hasta ahí palpamos el hígado. Si no lo sentimos, le decimos al paciente, por favor, inspira y ahí vas a sentir cómo el hígado empieza a rozar tus dedos. ¿Ok? Pero otra técnica podría ser la palpación bimanual. ¿Ok? La palpación, la maniobra de Chaufar o del peloteo. Tenemos que usar ahí, como dice mi manual, tus dos manos, ¿no? La mano izquierda y la mano derecha, ¿no? Entonces ponemos acá una mano que es debajo del paciente, el dedo índice y medio en el ángulo costomuscular derecho. Ahí pones generalmente tu mano izquierda, ¿no? Entonces pones debajo del paciente específicamente en el ángulo costomuscular derecho y tu mano derecha, pues vas a empezar a hacer movimientos impulsatorios hacia arriba, o sea, movimientos de impulsos hacia arriba como para palpar el hígado, porque el hígado se supone que debería estar por acá. Entonces, tu mano va a ir haciendo como movimientos de impulsos. ¿Ok? Esa es la maniobra del Chaufar o la del peloteo. Y la otra maniobra bimanual es la maniobra de Hilbert, que es cuando el médico mira a los pies del paciente. O sea, en vez de que esté así, mirándolo como del lado del paciente, va a estar mirando los pies del paciente. Y al momento de mirar los pies del paciente en el borde costal, se pide que el paciente inspire y ahí también vas a sentir, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, es muy difícil explicar en la virtualidad, pero tal vez pueden buscar videitos ahí donde ves que el doctor, en vez de mirar al paciente o mirar el abdomen, se coloca así
y ve los pies del paciente y le pide al paciente que inspire y empieza a palpar el hígado, ¿ok? Luego tenemos la maniobra de enganche de Matthew, que es los movimientos hacia el hombro en el reborde se pide la inspiración. Esta es la maniobra más usada y yo espero que ustedes lo vean. Por ejemplo, los que están rotando en el Loaiza, ahí enseña bastante la maniobra del enganche. Entonces vas a poner tus dos manos como en forma de cuchara, pero en vez que sea una mano, ahora vas a usar las dos manos y vas a empezar a palpar el hígado del paciente, ¿no? Ahí también se pide al paciente que inspire, por favor, inspira, y ahí es donde tú metes como que tus dedos en forma de cuchara y ahí sientes el hígado, ¿ok? La maniobra de enganche. Y luego, eso sería para la palpación del hígado, pero ahora vamos a ver la palpación del vaso. Tenemos que el paciente puede estar en decúbito dorsal, en decúbito intermedio lateral. Cuando hablamos del paciente en decúbito dorsal, voy a conectar mi celular porque tengo 4 de batería. Dame un minuto, por favor. Ya, ahora sí, si no nos quedamos sin wifi. Ya, entonces la palpación del vaso, como les decía, teníamos dos maneras. Aquí ya no es minimanual ni unimanual, sino es básicamente en la posición del paciente. El paciente puede estar en decúbito dorsal, como es como normalmente inspeccionamos al paciente, o puede estar de manera de decúbito lateral. ¿No? Por ejemplo, en decúbito dorsal vamos a ir que puede ser tanto monomanual como bimanual, ¿no? Entonces vas a ir desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba e izquierda y básicamente, como ven en la imagen, ¿no? Vas a ir desde la fosa ilíaca derecha hasta la parte superior, hacia arriba e izquierda. Y básicamente es eso, también le pides al paciente que inspire profundamente. Y luego tenemos en decúbito intermedio lateral, donde tenemos dos tipos de maniobras, la maniobra de Merlo y la maniobra de Naugeli. Por ejemplo, en la maniobra de Naugeli favorece el descenso del vaso, por eso es esta posición. Les pido al paciente que se ponga en esta posición. ¿Por qué? Porque en esta posición se suele palpar mejor el vaso que en las otras posiciones, entonces por eso es el decúbito lateral. Favorece que el vaso empiece a descender un poco. El derecho, la pierna derecha va a estar extendida, ¿ok? Entonces todo el lado derecho está pegado contra la camilla, ¿no? Entonces la pierna derecha debe estar extendida, mientras que la pierna izquierda debe estar flexionada. O sea, le pides al paciente que flexione la pierna izquierda. Y la rodilla del doctor suele estar sobre la camilla para poder palparlo bien también. Entonces, aquí sueles poner la mano y la otra mano como que reteniendo. Entonces, ahí es donde tú vas a palpar al vaso. ¿Ok, chicos? Entonces, con eso palpas poquito a poquito. Igual para que no tenga dudas y puedan practicarlo, vean videos y cuando vayan al hospital traten de hacer esas maniobras. Y luego, por ejemplo, tenemos la maniobra de Merlo, el paciente tiene que estar en posición de shooter. Y bueno, igual tal cual, miren, la pierna extendida y la otra pierna doblada o flexionada, ¿no? Presiona y levanta, y la mano va a estar en cuchara. El doctor en este caso se va a sentar al lado del paciente, ¿no? Esa es la posición de shooter. En cambio, en el otro, el doctor estaba parado y solo su rodilla la ponía ahí. Pero en el caso de Merlo es cuando el paciente se sienta. Ahora, tú me preguntarás, ¿esto me pregunta en el examen? No te van a preguntar en qué consiste la maniobra en Naugeli, en qué consiste la maniobra en Merlo, cómo es la posición del doctor, no, pero lo que sí te pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la maniobra que se utiliza para palpar el vaso y te van a poner maniobra de Chauffeur, maniobra de Hilbert, maniobra de enganche de Matthew y como otra clave te van a poner maniobra en Naugeli, ¿no? Entonces, ahí tú marcarías maniobra en Naugeli, o sea, básicamente te piden qué maniobra y qué hígado es lo que tú vas a palpar. ¿Ya, chicos? Entonces es un poco difícil que entenderlo por virtual porque necesitas hacerlo con un paciente para que todos los conocimientos se consoliden, pero como que les he dado el indicio como para que ustedes vean videos, averigüen cada maniobra y puedan aplicarlo, ¿no? Igual esto lo hice con el fin de saber qué maniobras corresponde para qué órgano, ¿no? Y ya saben que en el hígado tenemos la maniobra de cuchara, la maniobra de Chauffeur, la maniobra de Hilbert, la maniobra de enganche de Matthew. Y por el lado del vaso tenemos la maniobra de Naugeli y la maniobra de Merlo. ¿Ok, chicos? Bueno, eso sería por la parte de examen físico.
A ver. mm, esta pregunta, chicos, está fácil. ¿Es órgano en fosa ilíaca derecha en paciente mujer? ¿Qué marcarían? Ovario. Recuerden los nueve. El ovario. Ajá, muy bien. A ver, vamos a repasar un poquito. ¿Dónde se encontraría el útero de estos 9 cuadrantes? En el hipogastrio. Ya. En la parte inferior, ¿verdad? El sigmoides. Mm, Fosa ilíaca izquierda. Fosa ilíaca izquierda. Muy bien. Ujú. Aquí. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, el colon descendente, por aquí. A ver, el sigmoides es acá. Me estoy confundiendo con el ciego. Acá es el ciego, chicos, del apéndice. No se olviden. Ciego, apéndice. A ver, ¿cómo comienza nuestro intestino grueso? Acá tenemos el ciego, comienza nuestro colon ascendente, nuestro colon transverso, nuestro colon descendente, nuestros sigmoides, por acá viene nuestro recto y nuestro ano, ¿no? Pero para que ustedes lo sepan ver, colon ascendente es aquí, colon transverso es en el mesogastrio, colon descendente acá y colon, bueno, sigmoides o colon sigmoides, como lo quieran decir, es en esa parte inferior, ¿ya? No se confundan. Y bueno, el ligamento de tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es otra pregunta, chicos. Equimosis periumbilical producido por el signo de Cullen. ¿Puede presentarse dónde? apendicitis aguda, creo es. Signo de Pancreatitis. Cullen. Ajá, pancreatitis. Pancreatitis. Muy bien. Pancreatitis, pero. Sí, sí, sí. Porque como era el signo de Cullen, tenemos acá nuestro ombligo y la equimosis era a nivel periumbilical, ¿no? ¿Y qué significaba? Pancreatitis, muy bien. Pancreatitis aguda. Muy bien, chicos. Respecto a examen físico abdominal, pues suelen preguntar más para el tema de lo que vendría a ser asitis. Creo que entre semana les va a tocar ese tema con Lilia. Ya, entonces para ir finalizando, no sé si se logró entender todo lo que vendría a ser examen físico abdominal, chicos. Sí. ¿Sí? Ya, entonces podemos continuar con lo que vendría a ser ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo vamos a tratar de hacer lo más breve posible, porque hay varios temas en gastro, entonces este tema no está preguntado, pero puede marcar la diferencia en su examen si es que lo preguntan. ¿Ok? Entonces, las partes del esófago, ¿no? Nosotros tenemos el esófago que es un órgano muscular, ¿no? Porque tiene músculos, un músculo liso. Ahora, lo vamos a dividir en tres partes, lo que vendría a ser el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. ¿Entre qué vértebras se encuentra el esófago? Entre la C6 hasta la T11 aproximadamente, ¿ok? La longitud del esófago, en sus clases le ponen 30 centímetros. Cuando yo vi gastro me dijeron 18 a 26 centímetros, pero póngale 30 centímetros. Y las porciones que estamos viendo es cervical, torácica y abdominal. Ahora, también he visto que les ponen bastante terminología, pero lo más importante para este tema son estas de acá. Disfagia. Disfagia, como su mismo nombre lo dice, es un disconfort al momento de pasar los alimentos. Ojo, no es un dolor. Puedes llamarlo disconfort, dificultad para pasar los alimentos, pero el que es un dolor para pasar los alimentos es odinofagia, ¿ok? Dolor al pase de los alimentos. Luego tenemos la pirosis. ¿Alguna vez han escuchado acerca de la pirosis o qué es lo que significa, chicos? Porque es un síntoma predominante en el ERGE. Pirosis. ¿Qué piensan cuando yo les hablo de pirosis? Es la sensación de ardor. Ardor, muy bien, es el ardor. Ajá, muy bien, es el ardor, como una quemazón. Y luego tomamos la cialorrea, que es el aumento en la secreción salival. Muy bien, entonces esos son los términos que deben conocer ahora. Primero,
el reflujo gastroesofágico, nosotros tenemos nuestro esófago y tenemos nuestro estómago, ¿verdad? Ya. Entonces aquí nosotros tenemos dos esfínteres. Este es el esfínter esofágico superior y este es el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Y el esfínter esofágico inferior es el que te conecta con el estómago. En realidad, cuando tú haces la endoscopía, no es que vas a ver el esófago, el esfínter, o sea, no vas a ver, vas a decir, este es el esfínter, no, sino que es como que un límite virtual, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el reflujo gastroesofágico? Cuando tú empiezas a digerir los alimentos, pues el flujo debería ser así, ¿no? Debería bajar así. Pero lo que pasa en el reflujo gastroesofágico es que es un flujo retrógrado, o sea, hacia atrás. Del contenido que ya está en el estómago, pues regresa al esófago, ¿ok? Eso es un reflujo gastroesofágico. El flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, ¿ok? Y yo les tengo una pregunta. ¿El reflujo gastroesofágico es normal o no? ¿Qué creen ustedes? No. Creo que era normal, pero en pocas cantidades. Ajá, muy bien, tal cual como lo dijo su compañero, el reflujo gastroesofágico sí es normal, siempre y cuando pueda ser durante o después de las comidas, duren menos de 5 minutos y sea muy raro en las noches. Pero si es todos los días, 20 minutos al día o cada cierto tiempo, cada hora, más de 3 episodios por más de 5 minutos, cuando es constantemente, no soportas el reflujo, todos los días tienes reflujos, ahí ya estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mientras sea de vez en cuando, el reflujo gastroesofágico es normal, ¿ok? Ahora, para nosotros hablar por enfermedad de reflujo gastroesofágico, pues nosotros tenemos mecanismos defensivos y mecanismos lesivos o factores lesivos. Nuestros mecanismos defensivos, por ejemplo, es la barrera antirreflujo, que vendría a ser nuestro esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, los ligamentos frenoesofágicos, el ángulo de His. Y los aclaramientos esofágicos, que es la peristalsis y la salivación. Mientras que en la defensa tisular básicamente es el epitelio, ¿no? El moco, el bicarbonato, el agua, los que van a defender a nuestro esófago. Y los factores lesivos que pueden generar las complicaciones en nuestro esófago es el material refluido, como el ácido, la pepsina, el reflujo duodenobiliar y el aumento en la presión intragástrica y retraso en el vaciamiento. Ahora, esto a mí no me preguntaron, no creo que les pregunten, pero lo que sí deben conocer es estos de aquí, estos dos de acá, ¿ok? El aclaramiento es la capacidad que tiene el esófago de poder expulsar todo aquel contenido gástrico refluido. Es decir, que si empieza mi contenido gástrico a subir a mi esófago, mi aclaramiento, la propiedad de mi esófago lo empieza a expulsar. Lo hace de dos maneras. Hay un aclaramiento de volumen y un aclaramiento residual. El aclaramiento residual es cuando nuestra saliva empieza a neutralizar el ácido, ¿ok? Mientras que en el volumen es cuando se expulsa todo el contenido del esófago de nuevo al estómago. ¿Ok? Esos son los dos aclaramientos, volumen y residual. Luego tenemos lo que es la barrera esofágica. Nuestra barrera esofágica tiene factores preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. Por ejemplo, los preepiteliales tienen poca importancia porque no suelen defender tanto, que es el moco, el bicarbonato. Epiteliales, membranas, complejo intercelular, funcionales, transportes epiteliales, tampones, entre otros. Y los postepiteliales, que es el bicarbonato, el oxígeno, los nutrientes, los arrastres y dilución del hidrógeno. ¿Ya? A ver, chicos, en su teoría les ponen como que muy fisiopatológico de su parte todo, pero a ver, yo les voy a hacer el mega resumen, ¿ya? A ver, para que entiendan, porque sí es aburrido. Ya, entonces nosotros tenemos, imagínense que este es su esófago, ¿ya? Necesito su participación, ¿ok? ¿Cómo se llama el esfínter que está arriba? Esfínter esofágico Superior. superior, muy bien. Y este es el esfínter esofágico inferior, ya. A ver, voy, aunque lo voy a hacer un poquito más chico para que puedan ver al estómago. Ya, este es mi esófago, que es un poco chueco, y esto es mi estómago. Ya. Entonces, esto es mi esófago, ¿ok? Tenemos nuestro esfínter esofágico superior y nuestro esfínter esofágico inferior. ¿Cuánto mide? Aproximadamente 30 centímetros.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Es constante que el reflujo sea cada cierto tiempo, cada hora, más de 3 episodios en 5 minutos. Entonces, el contenido gástrico que ya está en el estómago, en vez de que pase por el duodeno y siga el proceso de digestión, regresa al esófago. Y tú me preguntarás, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es la causa de que mi reflujo vuelva al esófago? Primero, ¿qué es lo que encontramos aquí, chicos? ¿Cuál es ese espacio virtual? El esófago, el esfínter esofágico inferior. Entonces, la causa, dentro de las causas frecuentes, es la disfunción del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, pueden haber las relajaciones esofágicas pueden ser largas. ¿Qué significa? Que al momento de yo abrir mi esfínter esofágico inferior, es un proceso no lo cierro cuando lo debería y entonces el reflujo, bueno, el contenido gástrico vuelve al esófago. ¿Por qué? Porque no lo cerré. Entonces podría ser porque las relajaciones son largas. Otra de las cosas podrían ser por una hipotonía, o sea, una hipotonía lo que vendría a ser el esfínter esofágico inferior, o sea, está fallando. O puede ser por un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Otra de las causas es la hernia del hiato. ¿Qué es la hernia del hiato? Cuando entre el esfínter esofágico inferior y acá, la crura diafragmática, hay una separación mayor a 2 centímetros. Entonces, al momento de haber una mayor separación de 2 centímetros, pues aquí se va a formar como un bultito, ¿no? Que es la hernia del hiato. Entonces, el contenido gástrico se va a quedar acá, se va a retener y no va a poder bajar, ¿no? O se refluye y se queda ahí. Esa es la hernia del hiato que vendría a ser otra de las causantes del reflujo gastroesofágico. Y ahora, me preguntas, ¿cómo diagnostico una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Básicamente es la clínica, chicos. O sea, para enfermedad de reflujo gastroesofágico, en su teoría les ponen un montón de exámenes que sí son válidos para descartar causas secundarias o para ver cómo se encuentra el epitelio del esófago. Pero el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico es la clínica. ¿Y cuál es la clínica? Pirosis, o sea, el ardor y la regurgitación. Estos son síntomas típicos, pero también existen síntomas atípicos. Los síntomas atípicos, pues, es una tos crónica. O sea, los pacientes dicen, tengo tos, 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 y se van a ver por el cardiólogo, por el neumólogo y le dicen que todo está bien, pero en realidad la tos sería por un reflujo gastroesofágico. Luego tenemos otra de las causantes de un síntoma típico que es el asma, hasta una propia neumonía te podría dar por un reflujo gastroesofágico. Entonces, esa es la clínica del paciente. Pero en la vida real, cuando tú vayas a consultorio de gastroenterología, te van a decir, quiero más estudios, ¿no? Entonces, en pacientes mayores de 45 años, pues sueles dar lo que vendría a ser la endoscopía o pacientes que tengan factores de riesgo como cáncer esofágico, gástrico, vas a dar lo que es la endoscopía. ¿Y para qué vas a dar la endoscopía? Para ver cómo está el esófago por dentro, ¿no? Para ver si tienen algunas úlceras o para ver si el esófago ha cambiado, está en un esófago de Barrett, ¿no? O hay lesiones premalignas. Entonces, por eso das la endoscopía, más no lo das por el diagnóstico, porque el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico es la clínica, como pirosis, regurgitación o síntomas atípicos. ¿Ok? Pero también podrías dar una pH-metría, que básicamente es para ver el pH del esófago. Es decir, tu pH debería estar alcalino en el esófago, pero ¿qué pasa cuando el contenido gástrico sube al esófago? Tu pH va a alterarse, ¿no? Va a ser un pH ácido. Entonces, suele verse también, suelen pedirse lo que vendría a ser una pH-metría o hasta suelen pedir manometría, pero la manometría es más para trastornos motores del esófago, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería que entiendan, que básicamente el reflujo gastroesofágico es clínica, pirosis, regurgitación y clínica típica. ¿Y en qué consiste? En que el contenido gástrico regresa al esófago. ¿Y por qué se da? Porque el esfínter esofágico inferior está fallando. Puede haber un aumento de presión, puede haber una relajación muy larga donde no se suele contraer y entonces el contenido sube de nuevo al esófago. ¿Ok? Y también otra de las causantes es la hernia del hiato. Entonces, cuando ustedes vean el esófago, una muestra anatómica, van a ver que hay un diafragma crural o la crura diafragmática y el esfínter esofágico inferior. Entre ellos, la división no debe ser mayor a 2 centímetros, porque si no ya se convertiría en una hernia hiatal. Debería ser menor a 2 centímetros. Y cuando tenemos una hernia del hiato, va a haber enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya, chicos? Entonces,
Básicamente es eso. Y para que entiendan un poco cuáles son las complicaciones. Complicaciones que tiene mi tablet. Está media loca. Ya, a ver. Ay. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Ustedes qué creen que pasará con el esófago si está expuesto constantemente a ácido? ¿Qué creen que pasará con el epitelio del esófago, chicos? ¿Algún voluntario? ¿Qué creen que va a pasar? Uy, se me borró la imagen. Qué estrés. No, Va a haber un perdón. recambio epitelial. Muy bien. Tal cual como lo dijo su compañero. Bueno, eso es en general lo que puede pasar, ¿no? El último. Entonces, nosotros tenemos nuestro esófago. ¿Qué pasa si lo que normalmente en nuestro esófago es alcalino, viene contenido gástrico que es ácido y empieza a dañar mi esófago? Pueden generar úlceras. Después de esto, las úlceras se pueden romper, puede haber una hemorragia, ¿no? Y constantemente cuando pasa eso, podría haber lo que se conoce como el esófago de Barrett, que es otra de las cosas que le ponen en su teoría. ¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es el cambio de epitelio, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el epitelio del esófago? ¿Alguien lo recuerda? Ya bueno, el epitelio es un epitelio plano, si no me equivoco, es no estratificado queratinizado, creo. No estratificado queratinizado, sí. No, era al revés. Plano estratificado no queratinizado. Así era. Ya. Plano estratificado no queratinizado. ¿Qué pasa? Eso es lo que normalmente es tu epitelio. Pero, ¿qué es el esófago de Barrett? En vez de que tu esófago tenga un epitelio plano estratificado no queratinizado, se convierte a un epitelio cilíndrico que imita glándulas, ¿ok? Entonces, el cambio de epitelio de un epitelio plano estratificado no queratinizado a un epitelio cilíndrico es el esófago de Barrett. ¿Y por qué es importante? Ahí tu pregunta, ¿por qué es importante tratar una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Porque queremos evitar todas esas complicaciones de acá. O sea, queremos evitar que el paciente tenga úlceras, que el paciente haga una hemorragia, que el paciente tenga un esófago de Barrett. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tratar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, por más inofensiva que sea. Aunque no creas que sea tan inofensiva, porque cuando vienen los pacientes se quejan de que no pueden comer, que todo lo que comen siente que viene de nuevo a la boca, sienten el reflujo, el ardor. Entonces, básicamente por la sintomatología del paciente lo tienes que tratar, pero también para evitar estas complicaciones. ¿Y por qué necesitamos evadir más que todo el esófago de Barrett? Porque esta es una lesión premaligna, ¿ok? ¿Qué significa que sea una lesión premaligna para cáncer esofágico? O sea, es una lesión que puede evolucionar o hay mayor probabilidad de que pueda convertirse en un cáncer esofágico. ¿Ok, chicos? Entonces, básicamente, esto es enfermedad por reflujo gastroesofágico. No sé si me lograron entender o tienen alguna pregunta. A ver, no sé, si no quieren prender su micro, pueden poner su like, no sé, su emoticón. Sí se entendió. Ya, entonces, si entendieron así, ya, genial. Marieta, Fiorella. Muy bien, chicas. Entonces, bueno, ahora sí pasamos con lo que les ponen en su teoría, si han entendido eso para que estén un poco en el contexto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues hernia del hiato y una disfunción del esfínter esofágico inferior. Y como habíamos dicho, tenemos síntomas típicos y atípicos, ¿no? Los síntomas típicos pues son pirosis, regurgitación y disfagia. Y los atípicos pues son odinofagia, hipo, náuseas, tos crónica, asma. Generalmente, asma y tos crónica son síntomas extraesofágicos, pero síntomas esofágicos que suelen ser atípicos son bueno, vendría a ser la odinofagia, el hipo y las náuseas. ¿Ok? Y esto es lo que les ponen en su teoría esofagitis por reflujo, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5, que es la clasificación de Savary-Miller modificada. Por ejemplo, en el estadio 1 hay una erosión eritematosa única o múltiple que puede afectar a varios pliegues, pero no es confluente. En el estadio 2 es erosiones que vienen a ser confluentes, pero no circunferenciales. El estadio 3, erosiones circunferenciales,
eritema exudativas, estadio 4 es 1, 2, 3, más úlceras con estenosis, estadio 5, Barrett con o sin lesiones. ¿Ok? Esto no creo que les pregunten, no creo que les pregunten en escala. Lo que sí les van a preguntar en hemorragia digestiva, lo que siempre preguntan. Esofagitis por reflujo, grado A, grado B, grado C, grado D. El grado A, pues, es una o más rupturas mucosas menores de 5 milímetros de longitud que no se extienden entre las crestas de pliegues mucosos. Grado B es una o más rupturas mucosas mayores de 5 milímetros de longitud que no se extienden entre las crestas de los pliegues mucosos. Estadio C, una o más rupturas mucosas que se extienden, pero es menos del 75%. Y el otro es por lo menos más del 75%. Entonces, esa es la clasificación de Los Ángeles. O sea, te dicen las complicaciones de una esofagitis, ¿no? Cuánto es lo que ha abarcado en el esófago, tanto la escala de Savary-Miller o la escala de Los Ángeles. Y como les decía, pues la escala que sí o sí deben saber y los que supongo que les pueden preguntar es la escala de Forres cuando nosotros vayamos a ver úlceras, úlceras peptídicas, ahí, ¿no? En las hemorragias digestivas. Ya. Y bueno, como les dije, el diagnóstico es clínico, clínica típica, pirosis, regurgitación, pero también puedes pedir otros exámenes auxiliares como pHmetría, endoscopía, manometría. Aquí no hay lo que se conoce como el gold estándar, y si hubiera sería la clínica, ¿ok? La pHmetría valora la capacidad del esófago para eliminar el ácido, también ve lo que vendría a ser si el reflujo es alcalino ácido, generalmente es ácido, ¿ok? Y ve el pH de tu esófago. Luego tenemos la endoscopía que valora la anatomía e identifica la severidad, por ejemplo, si hay esofagitis, estenosis, esófago de Barrett, ¿no? Para ver lesiones premalignas. Y luego tenemos la manometría es para ver presiones, básicamente, entonces se evalúa la presión y relajación del esfínter esofágico inferior. Y las complicaciones serían esofagitis, hemorragia, adenocarcinoma, esófago de Barrett, ¿no? Esto por las úlceras, adenocarcinoma, lo que vendría a ser si no se llega a detectar a tiempo tal vez un esófago de Barrett, ¿no? Y como les dije, el esófago de Barrett es la complicación más seria y severa a largo plazo. El 8 al 15% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden tener un esófago de Barrett. Es causado por este mismo reflujo crónico, el jugo gástrico, y es porque se da una conversión metaplásica de un epitelio normal, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado, a un epitelio cilíndrico, o sea que trata de imitar un epitelio glandular. Y el diagnóstico, aquí sí se requiere ir por endoscopía, tomar una biopsia, mandarlo a revisión histológica y que te digan, ¿no?, que tienen un esófago de Barrett. Aquí sí, para esófago de Barrett, por eso te dije, para complicaciones sí se suele pedir la endoscopía con biopsia. ¿Ok, chicos? Entonces, esto básicamente serían las complicaciones de enfermedad por reflujo gastroesofágico. No sé si hasta ahí tienen alguna duda sobre este tema. Es bien corto, la verdad. ¿Alguna pregunta o todo se entendió? Ya, genial. A ver. Ya, al parecer sí se entendió, pero yo sus likes. Entonces vamos con las preguntas. Por ejemplo, te dicen, en el reflujo gastroesofágico hay signos típicos y atípicos. Uno de los siguientes síntomas no es atípico. ¿Cuál no es atípico? ¿Qué marcarían ustedes? Dolor cólico abdominal. Ajá, muy bien, porque dolor torácico, disfonía, tos y asma. Tos y asma sí es, disfonía también, dolor torácico también, pero el dolor cólico abdominal no, porque ahí lo podríamos hablar, por ejemplo, de tal vez una pancreatitis, tal vez una colecistitis, una coliquiasis, pero no va tanto con lo que vendría a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. Ahora, esa es la siguiente pregunta. Te dice, paciente varón de 69 años con antecedentes de haber presentado las siguientes enfermedades en los últimos 2 años. ¿Cuál de ellas no les hace sospechar de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bursitis. Ajá, muy bien. La bursitis no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque la bursitis, ¿qué era? La inflamación de las bolsitas, ¿no? De las articulaciones, de las bolsas sinoviales. Entonces, ¿cómo es que las articulaciones se relacionarían con el ERGENS? Entonces, no. Laringoespasmo sí podría ser, o nos podría hacer sospechar de reflujo esofágico. Igual faringitis, esofagitis, laringitis también. Y neumonitis.
Muy bien. A ver, esta pregunta ya para terminar la clase de hoy, chicos, te dice, paciente varón de 55 años con antecedente de reflujo gastroesofágico de larga evolución que empieza a tener disfagia a alimentos sólidos. Disfagia a alimentos sólidos. El examen de abdomen es normal. ¿Cuál es nuestra sospecha? Nuestra sospecha. Si el abdomen está normal, o sea, no hay ninguna patología en el abdomen. Aquí está con descarte, ¿ah? También podrías descartar. ¿Cuál sería tu clave? Porque todos dicen reflujo complicado. Esteanosis esofágica. Estenosis fosfórica. Ah, muy bien, chicos. ¿Por qué creen que es estenosis? ¿Por qué creen o por qué marcaron estenosis esofágica? ¿Qué les hizo Por la descartarla, disfagia en chicos? los alimentos sólidos, creo que va a haber menos, o sea, como dice, una estenosis eso, del esófago a chica, ¿no? O sea, como el espacio y por lo tanto habría mayor complicación al paso de alimentos sólidos. Ajá, tal cual, Carlos. Muy bien. O sea, si hay una disfagia es porque hay una dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Entonces, una de las causas podría ser una estenosis, ¿no? Y otra de las causas que te hace descartar las otras claves es que el examen abdominal es normal. O sea, por ejemplo, en el caso de gastritis, duodenitis, ulceración, podría haber cierto dolor en el epigastrio, dolor en alguna región del abdomen, pero te dice que el examen abdominal es normal, entonces también por ahí podrías descartar, ¿no? Complicado con micosis, no te dice de que el paciente está tal vez con fiebre, ¿no? No te da signos de alguna infección por hongos, ¿no? Entonces, lo que sí te dice es que hay una disfagia, ¿no? Porque generalmente los síntomas son pirosis, regurgitación y a veces disfagia, pero es como dijo su compañero Carlos muy bien, que es por una estenosis esofágica, porque al haber una estenosis significa que el espacio se ha reducido un poco, ¿no? Entonces, al reducirse un poco, estenosarse, pues los alimentos van a generar una dificultad al momento de atravesar. Entonces, tal cual es un reflujo complicado con estenosis esofágica. Ya. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿O todo quedó claro? Todo claro por mi parte. Ya, genial. Muchas gracias. Sí, está perfecto. Ya, genial. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Carlos. A ver, ahora les voy a pasar el post-test. No se vayan, chicos. Mm, voy a dejar de grabar un momento. Ya, ya, chicos.